Hola amigos, ¿cómo están? Les saluda Juan Guibovis, consultor en temas de migración. Hoy, como todas las semanas, vamos a hacer el resumen estadístico por países de la región de Sudamérica para poder revisar los procesos de los seleccionados DV Lottery 2022. Nos referimos a los ganadores de la lotería de visas del programa DV Lottery 2022. En este video vamos a poder revisar país por país de Sudamérica de cuántos seleccionados están pasando entrevista, cuántas de esas entrevistas los seleccionados recibieron su visa, los que no la recibieron, los que se encuentran en proceso administrativo y el total de ganadores por países, y vamos a poder comparar del total cuántos están en proceso a la fecha. En este caso, este resumen estadístico está desarrollado al 14 de marzo. Perfecto, entonces empezamos. A ver. Las estadísticas, como bien saben, son hasta el día 14 de marzo. 14 de marzo del día de ayer, ¿cierto? Del año 2022. Acá en esta parte de acá tenemos los países, las visas emitidas, visas rechazadas, el proceso administrativo, entrevistas listas, el total de casos que procesa cada consulado o embajada y la cantidad de ganadores por países. Entonces, en el caso de Guayaquil tenemos que Ecuador, en la Embajada de Estados Unidos en Ecuador, a la fecha hay 42 casos que están pasando, que están siendo procesados. De estos 42, 15 pasaron entrevista consular, se les fue aprobada la visa de residencia, incluían a 22 personas, y 17 casos fueron rechazados. Estos 17 casos incluían a 22 personas también. En proceso administrativo no hay ninguno, hay 3 acá, hay que revisar el porqué, luego lo vamos a evaluar. En entrevistas listas pendientes a pasar entrevista consular, que van a ser seguramente entre el mes de marzo y abril, hay 10 que involucran a 31 personas. De esto, en total son 42 casos, 78 en total participantes, de una cantidad total de 249 ganadores que tiene Ecuador en el programa de la lotería de las 55.000 visas de residencia para los Estados Unidos. Continuamos con el consulado de Estados Unidos, Embajada de Estados Unidos en Guyana, Georgetown. Tenemos que en este consulado, recuerden, pasan entrevista consular los ciudadanos de Cuba. Cuba tiene que viajar a Guyana, pasan entrevista y bueno, vemos que tienen un total de 128 casos. Estos 128, en resumen estadístico, Guyana es la embajada que está procesando más casos de DV Lottery 2022. Al momento es la que más procesos tiene. Estos 128 casos incluyen a 278 personas. Recordemos que Cuba tiene 975 ganadores y está avanzando, ¿no? Vemos que sí está avanzando. Luego de eso vemos acá que de todos estos pasaron entrevista a 22 casos que incluían a 34. Fueron rechazados 13 casos, incluyendo 25 personas estos casos. En administrativo no tenemos ninguno. Entrevistas pendientes a pasar, 93, que involucran a 219 personas. Estos 93 casos van a desarrollarse en el mes de marzo y abril, de un total de 128, como dijimos anteriormente. Perfecto, continuamos con la Embajada de Estados Unidos en Lima, Perú. Bueno, en este caso vemos que Perú tiene 35 casos que están en proceso. De estos 35, de un total de 198 ganadores que tiene Perú, solo 35 se están procesando, que involucran a 64 personas. Podemos ver que de las 35, 22 casos pasaron entrevista consular, involucrando a 34 personas y recibieron la visa de residencia. Un caso ha sido rechazado en el momento, involucra a 6 personas. Proceso administrativo, hay un caso que involucra a 3. Hay que recalcar que acá en los rechazados ha habido algunos casos que fueron rechazados que volvieron a pasar a administrativo y lograron la visa de residencia. De esos casos hemos tenido a la fecha un caso que pasó de entrevista consular, lo pasaron a rechazado, luego lo pasaron a proceso administrativo y recuperamos que pase a emitido y tiene ya su visa de residencia. Ese es un caso que tenemos. Luego podemos ver que pendientes a pasar entrevista hay 11 en Lima que involucran a 21. El total de todo esto nos arroja 35 casos. Bueno, luego tenemos un caso en Argentina
Bueno, continuamos con Argentina. Quiero decir que tenemos 29 casos que están en proceso que involucran a 67 personas de 146 ganadores que tiene Argentina. De estos 8 ya pasaron entrevista. Podemos ver que los 8 son solteros. Coincidentemente sucede lo mismo con Venezuela, que Venezuela está pasando entrevista consular en Colombia y los primeros entrevistados fueron solteros, fueron 5, hasta 6, si no me equivoco. Esto ha sucedido algo parecido con Argentina. Parece que al inicio mandaron las primeras notificaciones a solteros, cosa que así se agilizaba un poquito más rápido todo el proceso. Bueno, en este caso, en Argentina sucedió esto. Hasta el momento 8 procesos pasaron entrevista consular, recibieron la visa, hay una rechazada. Tenemos una en proceso administrativo que involucra a 3 personas. Tenemos entrevistas pendientes, 19 que involucran a 55, dando un total de procesos de 29 casos. Esto es en el caso de Argentina. Luego tenemos los residentes hispanoamericanos que viven en España. De estos residentes hay un total de 12 procesos que van a pasar en Madrid, en España. Y de estos, 4 pasaron entrevistas, recibieron la visa de residencia involucrando a 9 personas. Ninguna visa fue rechazada, ni tampoco hay ningún proceso administrativo. Sí hay 8 pendientes por pasar entrevista que se van a llevar a cabo entre marzo y abril, que involucran a 15 personas. Eso es en el caso de España, Madrid. Luego tenemos en la embajada o consulado en Trinidad y Tobago. Recordemos que Trinidad y Tobago sí participan en la lotería de visas, tiene 26 ganadores. 4 procesos está manejando el consulado o embajada ya. De estos 4, 2 procesos fueron emitidos involucrando a 4 personas, 2 han sido rechazados involucrando a 2, y entrevistas listas, bueno, parece que 2 de acá no se presentaron a la entrevista, por lo que podemos ver. O sea, en algunos de estos casos, estas 2 quedaron pendientes porque no se llegaron a presentar a la entrevista, dando un total de 8 derivados de 4 casos. Recordemos que tiene Trinidad y Tobago 26 ganadores. En el caso de Bolivia, la Embajada de Estados Unidos en La Paz tiene un total de 4 procesos de 38 ganadores que involucran a 11 derivados, o en total a 11 personas. 4 ya pasaron entrevista, las mismas que estaban en proceso, y todas recibieron la visa de residencia. En buena hora, no hay ninguna pendiente en rechazada ni administrativo. Hasta ahí vamos con el primer cuadro. Permítame un segundo, sigamos con el siguiente, por favor. Perfecto, estamos con el siguiente. Vemos acá que en Nicaragua tiene 18 ganadores en el sorteo de las 55,000 visas, y hay un total en este momento de 3 procesos que está recibiendo la Embajada de Estados Unidos en Nicaragua. De ellas, un caso pasó entrevista consular, recibió la visa. No hay ninguna rechazada ni administrativa, sin embargo, sí hay 2 casos que están pendientes a pasar entrevista. Perfecto. En el caso de Colombia, la Embajada de Estados Unidos en Colombia, que nuestros amigos de Venezuela son los que pasan entrevista consular allá, y que Colombia no aplica el programa de lotería de visas por el momento, porque está fuera del programa por exceder la cantidad de ciudadanos colombianos que lograron en los últimos 5 años más de 50,000 visas de residencia, que estas pueden ser de trabajo, de petición familiar. En ese caso se retira al país de participar en el programa de lotería de visas. Por eso que Colombia no está aplicando. Sin embargo, nuestros amigos de Venezuela pasan entrevista consular en Colombia. Recordemos que Venezuela tiene 1.800 ganadores en este proceso, de las cuales 23 están en proceso consular en esta embajada, involucrando a 30 personas. De ellas, 9 pasaron entrevista. Los 9, como ven acá, son solteros. Los 9 son solteros. Recordemos lo que comenté hace un momento en Argentina. Los 8 que pasaron entrevista también fueron solteros. Hay un común denominador ahí. Sin embargo, las entrevistas pendientes por pasar de estas 23 son 13, de las cuales involucran a 20 personas. Podemos ver que sí, en efecto, ya a partir de marzo hay entrevistas para derivados, es decir, familias. Perfecto. De 1.800 ganadores, 23 procesos en la Embajada de Estados Unidos en Colombia. Perfecto. Continuamos con el Reino Unido, Londres. Tenemos en total de los latinoamericanos que están residiendo allá, que van a pasar la entrevista consular, 2 están en proceso. 1 pasó la entrevista, soltero, recibió la visa de residencia. 1 está pendiente, que involucra a 2 personas. Es probable que sea un matrimonio o un soltero con un hijo. Eso es en el caso de Londres. Angola
igualmente tiene 2 procesos, de ellos una pasó entrevista, recibió la visa de residencia soltera, un caso fue rechazado y pareciera que una de estas personas en uno de estos casos no se presentó, quedó pendiente una, que no se presentó a entrevista consular. Luego tenemos acá en República Dominicana que tenemos un caso en total que ya pasó entrevista y recibieron la visa de residencia, que involucraba a 3 personas. República Dominicana tampoco aplica la lotería de visas. Este es algún latinoamericano que reside ahí, que está pasando entrevista consular en República Dominicana, Santo Domingo. En el caso de Paraguay, igualmente, Paraguay tiene un caso involucrando a 2, pasó entrevista, recibió la visa de residencia. En el caso de Brasil, un caso involucra a 2, igualmente pasó entrevista consular, recibió la visa de residencia. Siguiente, por favor. Perfecto, entonces ahí continuamos. Tenemos acá que en el caso de la Embajada de Estados Unidos en Chile, de un total de 24 ganadores por países, tenemos que 17 casos están en proceso. 17 que involucran a 32 personas. De estas, una pasó entrevista consular, recibió la visa de residencia, que involucran a 2 personas. Rechazadas no tenemos a ninguno, en proceso administrativo ninguno, entrevistas pendientes por pasar 16 que involucran a 30, que esas se van a desarrollar en el mes de marzo y abril. Siguiente, tenemos Emiratos Árabes, tenemos en total una que está en proceso, pasó entrevista, le dieron la visa. En China, Hong Kong, tenemos igualmente un caso, pasó entrevista consular, le dieron la visa, hablamos de los latinos que están residiendo allá. En Costa Rica tenemos un caso de 8 ganadores, un caso que pasó entrevista consular, le dieron la visa a un soltero, es cliente nuestro. Desde acá saludos a nuestro cliente. Luego tenemos acá Uruguay, en el caso de Uruguay tenemos un proceso consular que incluyen a 2 personas que pasó entrevista y le emitieron la visa de residencia. En Canadá tenemos un caso que involucra a 3 que todavía está en pendiente por pasar entrevista consular. Y en la Ciudad de México tenemos 4 casos en total que están sus entrevistas listas notificadas, involucran a 10 personas que todavía no pasaron entrevista consular. Seguramente para la próxima semana vamos a saber, tal vez, si es que llegaron a pasar la entrevista, veremos acá los resultados. Siguiente, por favor. Muy bien, entonces acá tenemos Panamá. Teníamos una seguidora que siempre nos preguntaba por Panamá. Acá hablamos hoy de Panamá porque Panamá ya fue notificado a 2 seleccionados. De estos 2 seleccionados están listas para pasar entrevista que involucran a 5 personas. Todavía no aparecen en este lado porque todavía no han pasado entrevista. Y recordemos que Panamá, no figura acá, pero yo recuerdo que Panamá tiene 4 ganadores. Entonces, de estos 4, ya el 50% de los 4 seleccionados en Panamá están pasando entrevista consular. ¿Tienen fecha de entrevista? No sabemos cuándo es aún, por eso todavía no han pasado. Es muy probable que sea entre el mes de marzo y primeras semanas de abril. En resumen, ese es el total. Total 315 casos en Sudamérica, 633 involucrados, 180 entrevistas listas, 3 en proceso administrativo, 35 rechazadas y 97 emitidas. Perfecto, 35 y 97. Siguiente, por favor. Acá hacemos el resumen y podemos ver que en el caso de visas emitidas tenemos 97. Antes teníamos 79, se incrementó. Acá vamos a ver el resumen. En visas emitidas tenemos más 18 visas emitidas. Eso quiere decir que hubo un incremento de 18 visas emitidas que involucraban a 25 personas. Creció la cantidad de visas emitidas en esta semana, entre el 7 y el 14. En rechazadas tenemos que fueron a 6 casos que fueron rechazados que involucraban a 8 personas en total. En proceso administrativo bajaron a menos 4 y menos un dependiente. O sea, han bajado a proceso administrativo, pasaron de repente a rechazado o pasaron a emitido. En entrevistas listas tenemos menos 7. ¿Qué quiere decir? Que acá podemos ver 187, 180 entrevistas listas. Eso significa que pasaron 7, pasaron entrevista y se refleja en esta parte. Por eso que acá ponemos menos 7 y más 4, ¿qué? Más 4, ¿por qué? Más 4 se han incluido, de 412 vemos 416 derivados en total. Eso quiere decir, si bien es cierto, esto está corriendo, está creciendo. Por un lado están pasando entrevista consular, pero están entrando nuevos casos al proceso y por eso podemos ver que hay un incremento en la cantidad de participantes en este caso los derivados, ¿cierto? Por eso que acá crece en más 4. En total, tenemos que el total podemos sumar más 17 casos en la semana
de la semana anterior al 14. O sea, entre el 7 al 14 de marzo, más 17 casos más, incluyendo a 42 personas más. Este es el resumen. La siguiente, por favor, podemos ver. A ver, recuerden que son 119.021 ganadores en el proceso Divi Lottery 2022 y que de estos solo 50.000 se van a beneficiar con la visa de residencia, porque si bien es cierto el sorteo de las 55.000 visas de residencia, 5.000 van para un programa que se llama NACARA, están destinados a ellos, y 50.000 son las que se van a repartir a través de la visa de diversidad. Siguiente, por favor. Ajá, acá podemos ver que de 135 casos que pasaron entrevista, 97 fueron emitidas y 35 fueron rechazadas. Este es el resumen semanal. Queridos amigos, tomen atención, 35 seleccionados no aprobaron la visa de residencia, incluyendo, bueno, no está acá el total de derivados, pero son 35 titulares, 35 casos que no recibieron la visa de residencia, contra 97 que sí la recibieron. Pero el mensaje de esto y lo que podemos ver a través de estos cuadros, que en los procesos se eliminan, se descartan, hay seleccionados que no logran aprobar a la visa de residencia permanente. Perfecto, ¿hay una más? Listo. Entonces, si tú eres ganador del programa Divi Lottery 2022 y te interesa mantener esta información, tenerla todos los fines de semana, te invito a que le des like a este video, que nos motiva a seguir haciéndolos. Digo esto porque la verdad nos toma tiempo hacerlo. Esta información se la damos a nuestros clientes, preferimos dársela a ellos. Pero bueno, si vemos que hay interés de parte de ustedes, dale like al video, suscríbete al canal, comparte la información con alguna persona que tú creas que sea de interés para ella y hazle clic a la campana para que cada vez que sacamos nuevos videos te notifiquen. Perfecto, eso es todo por hoy. Con ustedes, tu amigo Juan Gibovich.